Ya estamos recibiendo a nuestra siguiente invitada. ¿Cómo estás, Alexandra Chirinos, nuestra abogada de los días miércoles? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Greta? Gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué tales días o semanas has tenido? Bastante interesante ver el tema de la coyuntura nacional, local, nos lleva mucho a la reflexión. Han sido días bastante intensos y no paramos. Cada día Perú está dando giros positivos, algunos negativos en torno a política, a la legalidad, a proyectos de leyes nuevos, que creo que es también de lo que vamos a conversar. Yo creo que lo coyuntural para los jóvenes abogados es todo una maestría, ¿no? Hay mucho por aprender, tenemos mucho caso. Para investigar también, ustedes están en la noticia. Nosotros no podemos hacer el programa sin tenerlos a ustedes como el aspecto legal, porque estamos en todo ese proceso. No, y gracias por darle la oportunidad a jóvenes como nosotros de poder aportar desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia a estos temas tan trascendentales para el país, ¿no? Vamos a saludar también a Julio Gordillo. Julio, hemos cambiado un poco los tiempos del programa, pero gracias por... Bueno, es un tema interesante que vamos a comentar. Muy coyuntural y bastantes aspectos para aclarar, ¿no? Y qué bueno que esté la abogada Alexandra Chirinos, porque su aporte legal nos va a esclarecer mucho ese tema, que tiene pues enredos políticos que a propósito a veces se hacen, ¿no? Así es, y ahora está en agenda del Congreso de la República. Vamos a empezar, si realmente esto ya hace 10 años se está hablando de las prisiones preventivas que se ha dado en nuestro país, pero vamos a explicarle a nuestros televidentes quiénes son, a quiénes se les pone prisión preventiva y estos temas, si tiene que ver con tiempo, ¿no? ¿Quiénes son los que lo imponen? Porque creo que propone el fiscal y es el juez, ¿no? Que lo dictamina. En fin, cuéntanos un poco desde la óptica legal. Sí, efectivamente, la prisión preventiva es una figura legal de manera excepcional que debería darse solamente a casos en los de suma emergencia cuando peligra una investigación fiscal. Definitivamente esa petición de la Fiscalía que solicita bajo una serie de presupuestos que están dados en el Código Procesal Penal, que él considera necesario que a esta persona que todavía no está sentenciada, ojo, que todavía no tiene una culpabilidad fehaciente, porque acá todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, quien todavía no es sentenciado, no tiene pena efectiva, pero el fiscal considera necesario que se le otorgue a petición, ¿no? Una prisión preventiva para salvaguardar el proceso y la investigación. En este caso la oficializa, la solicita al juez que está viendo la causa y es el juez quien a criterio, en base también a estos presupuestos, determina si es viable o no conceder esta medida de prisión preventiva, ¿no? Porque es totalmente diferente una detención preliminar, ¿no? Claro. La preliminar tiene poquitos días y creo que la preventiva ya tiene un antecedente ya que va a poder ser condenado, ¿no? Exacto, uno de los requisitos es ¿no? Que haya un nexo de causalidad entre la presunción de que este sujeto imputado sea culpable de los hechos, que hay una consecuencia lógica de los hechos y que efectivamente se determine que él puede ser sancionado por una pena mayor de 4 años, que es el requisito, una pena efectiva mayor de 4 años y que, claro, cumpla los dos requisitos tan sonados ahora, que es obstrucción de la justicia o peligro de fuga, ¿no? Esta serie de requisitos cumplidos en base a 3 principios, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, cumplidos estos principios, el juez considera oportuno entregar una medida de prisión preventiva. Cuando hay una organización criminal. Claro. ¿No? Ahora, en cuanto a los tiempos de una prisión preventiva, ¿de qué depende? Depende mucho del criterio del juez y de la solicitud fiscal. Recordemos que el máximo es 36 meses. Quiere decir... Antes era 18, ¿no? Claro. Pero hace un año creo que... Por la naturaleza de los delitos o por la magnitud de los casos que estamos viendo, se ha considerado que el máximo sea un periodo de 36 meses. Cabe decir que durante esos 36 meses, la función fiscal, el brazo fiscal va a realizar todas las diligencias, indagaciones, averiguaciones, testimoniales, medidas de prueba para poder determinar efectivamente que quien está con prisión preventiva es responsable del delito del cual se le imputa, ¿no? Eso. Yo sí quisiera preguntarle un aspecto que tiene que ver con 2 grandes hechos. Hemos visto al presidente de la República solicitarle a los fiscales que tomen un poco más de conciencia a la hora de llevar a cabo la prisión preventiva. Luego hemos tenido al presidente del Tribunal Constitucional, Blume, diciendo que la figura de prisión preventiva debería ser regulada porque da la sensación de que están siendo abusivas. Con ese antecedente yo quisiera preguntarle si a la luz de los hechos, si en realidad estas figuras están siendo llevadas
o solo suelen ser estas opiniones políticas y no necesariamente que condicen con el aspecto legal, ¿no?, de estas figuras? Particularmente yo considero que sí, se está haciendo un abuso de esta medida, porque hay medidas igual de efectivas como lo es el arresto domiciliario que surte los mismos efectos. Me parece más bien que la función fiscal y judicial están tomando el peligro de fuga o de extorsión como supuestos no probados, porque no ha habido una prueba indicativa, real, material que considere y diga sí, efectivamente el sujeto A está obstruyendo la justicia a través del sujeto B de la manera C. No la hay. Son presunciones, es más, podemos leer a través de Justicia TV o escuchar a través de Justicia TV cuáles son las resoluciones que leen, pero los y no hay una indicación pero los clara. fundamentos que casi siempre se han dado para que se puedan aceptar han sido dos aspectos, ¿no? Uno, por el poder político y el poder económico que han tenido últimamente, que casi todos han sido los expresidentes o funcionarios o gente pues que involucrado, empresarios pues reconocidos, ¿no? Entonces, Oviedo, por ejemplo, que tiene mucho poder económico y la presunción que se puede escapar o puede interferir, ¿no?, en todo su proceso de investigación, ¿no?, penal. Claro, pero entendamos también que hay aproximadamente 39% de la población penal que está con prisión preventiva. De ese 39% habría que preguntar, según la data del Instituto Nacional Penitenciario, de la misma Fiscalía, ¿cuántos son sentenciados de manera efectiva? Solo llegamos al 19%. Tú lo dirías desde un punto de vista de oportunidad a todos, ¿no? Porque en esta opción hemos visto que se dio hace un año porque era gente con mucho poder, ¿no? Y la mayoría de alcaldes, ¿no?, de todo, eran crímenes organizados, ¿no? No es una sola persona. Entonces, desde ese ángulo, imagino que fue, por eso se determinó los 36 meses, que así de efectiva, si no de lo contrario no hubiéramos tenido todos estos descubrimientos que ahora pues estamos evidenciándolos, ¿no? Exacto, es que con el claro, caso de Odebrecht. cuando tocamos ya el tema político, creo que hay una suerte de necesidad de complacer a la población. Allá. Y me parece que hay Hablamos de justicia desde óptica legal, justicia, ya. De esa justicia que la gente pide, ¿no? El Ya. clamor popular, ¿cuál es? Sean dura. culpables o no, porque no hay sentencia todavía, pero que ya paguen. O sea, hay una justicia adelantada y es lo que esta figura no debería ser, porque no es tampoco una venganza. Ya. Porque te tiene que probar que la función fiscal puede investigar y demostrar, como ahora con las declaraciones de Barata, nos están dando claras luces de que posiblemente no Pero- hay una evidencia mayor. Pero dime, Alexandra, ¿tenemos la infraestructura necesaria para poder proteger y salvaguardar a, por ejemplo, la fuerza policial? Imagínate que todos los que están siendo investigados, que son bastantes, podríamos proteger para que no huyan o no hagan lo incorrecto y se detenga todo el proceso de investigación. Es que es ahí justamente el talón de Aquiles que nosotros tenemos que observar. Como bien lo decía Julio, el mensaje es claro, no hagamos abuso de la prisión preventiva, pero claro, como lo dicen operadores políticos o lo dice el presidente del TC Blum, entonces El claro, mismo presidente de la República. claro, lo ha dicho. entonces como ya lo dicen ellos, el mensaje de repente no está siendo llevado por mensajeros idóneos para que la población entienda que no es un tema politizado netamente, sino que estamos hablando también de la defensa de derechos. Como te contaba, casi el 39% de la población penal, que no es poco, está con prisión preventiva sin acusación todavía iniciada. Claro. De Hay este injusticia. 39%, Hay solo el injusticia. 19% tiene prisión efectiva. Y el 20% que hay en idioma criollo que se comió la cana, ¿qué hacemos con ellos? A los que nunca le formalizaron la acusación. Ollanta y Nadine estuvieron en prisión preventiva y hasta ahora no han formalizado formalizado acusación. Y hay gente- Jorge Cuba sigue más de 2 años en prisión preventiva y no se le formaliza acusación. Pero amiga, la prisión preventiva también se descuenta una vez que ya empieza, ¿no? A Si es ser culpable. penalizada. Y si no es culpable. Ese es el detalle. ¿Quién le Entonces, devuelve los años? Claro. Entonces, Esa es la realidad en la que estamos Claro, viviendo. entonces acá el juez, y eso que tiene muchas veces el criterio, ¿no? La norma dice que los 2 requisitos fundamentales deben ser cumplidos, pero en caso si no se cumpliese, el juez es libre por su discrecionalidad de poder determinar si hay o no hay prisión preventiva. Entonces queda a criterio de él evaluar. Vamos a poner el ejemplo de una persona que atropella en estado de ebriedad a alguien y la mata, pero esta persona huye de la escena del crimen. El primer principio para nosotros determinar es la razonabilidad. ¿Qué hechos te están diciendo que efectivamente este sujeto puede ser culpable? Sería el dosaje etílico, el acta de intervención policial, La víctima, claro, la víctima fallecida, la denuncia, el protocolo de intervención. Entonces, hay una serie de hechos que te dicen, sí, efectivamente, este señor puede ser culpable.
En el tema de la proporcionalidad, estamos hablando de una persona que ha fallecido, que estuvo en estado de ebriedad el conductor. Entonces, hay una serie de requisitos. Su huida de la escena del delito, o sea, el poco interés o diligencia de querer reconocer su infracción, su falta, su delito, y querer socorrer o no, dar el primer auxilio. Entonces, hay una suerte de indicadores que te dicen, sí, efectivamente, no estamos ante una persona que tiene la mayor diligencia de querer colaborar con la justicia y con la investigación. Entonces, hay requisitos que se tienen que evaluar. Y el tema del peligro de fuga o de obstrucción no tiene que ser una presunción nada más. Claro, hay poder, sí, pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo sé que tú vas a valerte de ese poder para poder obstruir? ¿Y cómo sé que mi organismo próximo, que es de investigación, en este caso estamos hablando a nivel político de una comisión especial, no estamos hablando de un grupo de fiscales locales, no, estamos hablando de una comisión especial destinada a un caso en específico? Entonces, ¿cómo es que mi comisión no va a ser abruptamente interrumpida por alguien que quiera tener injerencia sobre esta comisión? Ya, ahora bien, si lo más indicado es que esta figura legal llamada prisión preventiva o prisión preliminar, que son dos momentos, digamos, se tenga que perfeccionar, ajustar para que no sea tan abusiva como lo estamos diciendo ahora, el camino más indicado es que el Congreso tenga que regularla, pero no creo que sea a la altura, ¿verdad? Que el Congreso quiera o esté dispuesto a hacerlo, asumiendo que tienen a su misma lideresa con esta figura presa. Entonces, como que por ahí no podemos darle la posta a ellos porque tienen un interés. En todo caso, ¿qué alternativas podemos tener desde la legalidad? Se habla, por ejemplo, de la labor legislativa que tiene el mismo Ejecutivo, también la labor que tiene el Tribunal Constitucional. ¿Qué otras alternativas, aparte del Congreso, podríamos poner en práctica y quitarle un poco el peso al Congreso que tenemos, que la verdad que no ayuda de mucho, ¿no? Claro, hay que recordarle a todas las personas que forman parte del sistema de justicia que hay otras medidas alternativas que los dice el Código Procesal, que es el arresto domiciliario. Es más, que tiene en consideración otros requisitos. En todo caso, evaluemos el caso de Kuczynski. Estamos hablando de una persona que es mayor de 65 años y el código te dice corre arresto domiciliario para aquellas personas mayores de 65 años o que tengan incapacidad permanente que les dificulte el desplazamiento, o una gestante o personas con enfermedades terminales. Estamos hablando de una persona que aparentemente cumple con los requisitos para un arresto domiciliario. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lo otorgó? Y como decías, Julio, el tema de los proyectos de ley, el día de hoy o ayer por la noche, creo, la congresista Luciana León ha presentado la iniciativa legislativa de modificar y endurecer un poco los requisitos para la entrega de la... para los fiscales. Claro, para los fiscales, incluso acusar de prevaricato o no a los jueces que otorguen estas sin tener el cumplimiento de los requisitos efectivos, lo cual de repente podría ser también un control, porque en muchas ocasiones, no hay abuso, ¿no? Claro, en muchas ocasiones se cometen abusos, y no desnaturalizar esto. Estamos hablando de un tema de justicia, de un tema de legalidad, no un tema solamente político. Entiendo que la naturaleza de los hechos tienen connotación política e intervención política, pero no podemos tampoco permitir que por una necesidad de justicia social se desnaturalice nuestro sistema judicial más de lo que ya está, porque después retroceder a que no hay injerencia política en esta serie de formas nos llevaría a un caos mayor desde mi punto de vista en lo que es el tema legal. O sea, si nosotros permitimos, la intervención masiva de políticas con opiniones o no que influyen en el pensamiento colectivo de la comunidad, y permitimos que esto sigan siendo unas medidas para complacer a la ciudadanía, alejándose de los estándares legales, de los códigos que nosotros manejamos, código penal, código procesal penal, incluso de tratados internacionales, que estamos hablando de privación de la libertad de personas, presumiendo que son culpables de algo. Claro que socialmente nosotros en el tema 1 no hay culpabilidad, sí, nosotros presumimos que hay culpabilidad. Ahora, los otros requisitos se cumplen para dar una prisión preventiva, eso es lo que tenemos que evaluar y ver de qué manera podemos hacer el control efectivo para que esa injerencia, para que esa obstrucción y ese peligro de fuga, que también corresponde neutralizar cuentas bancarias, neutralizar salidas, poner en terminales terrestres, aeropuertos, o sea, ¿no? El panorama sería diferente, ¿no? Si se va a regular, o sea, va a ser menor, ¿no? Estas medidas preventivas, imagino que también tiene que
ver la seguridad de que no se fugue, la seguridad de que no llegue a toda la investigación más profunda y no altere tampoco. Claro, que ¿no? se brinden las garantías necesarias para saber que va a haber un cumplimiento efectivo de la legalidad. Los fiscales tienen que procurar que dentro de sus acusaciones también se brinden las medidas necesarias para saber que todo su protocolo de investigación va a ser protegido. Desde mi punto de vista es inconcebible que ellos, como entidad que representa la justicia en el país, no puedan ellos controlar y determinar con otras medidas que no sea el uso abusivo de esta forma excepcional de detención, ¿no? Bueno, en todo caso, según lo que tú estás hablando, es muy peligroso darle al Congreso este poder porque tiene intereses muy personales. Entonces tenemos que apelar un poco al criterio del juez, porque el juez es en última instancia quien balancea o no lo que está pidiendo el fiscal. Y como tú has mencionado, hay otras alternativas. Tenemos arresto domiciliario, se habla también de un mecanismo que es un grillete también. Entonces, pareciera que el juez es el que está un poco siendo más severo, ¿no? Y no es necesariamente la ley. Claro, como te digo, hay una suerte, desde mi punto de vista, de justicia adelantada, ¿no? Por si acaso seas culpable, pues ya fuiste a prisión preventiva. Entonces hay una necesidad en la población que está siendo satisfecha. Porque a nosotros como ciudadanos, sabiendo que han vaciado las arcas del Estado y han manipulado los fondos nacionales que son de todos, nos genera también una sensación de satisfacción. Por fin cayó uno, cayó el otro, y genera una cierta de alegría social. Pero tenemos poco tiempo, pero es increíble, ¿no? Pero se supone que aquí se impuso. Estos sistemas se impusieron, ¿no? Porque lo correcto hubiera sido que nadie es culpable, ¿no? Todos son inocentes hasta que no demuestren lo contrario, ¿no? Se supone que debería ser así, ¿no? Pero en fin, todo lo que ha acontecido, ¿no? Cuánta gente, imagínate la corrupción que la tenemos encima, todas estas medidas han ayudado hasta cierto punto, ¿no? Claro, han permitido de una u otra manera presionar incluso para que hayan declaraciones o colaboradores eficaces, ¿no? Cuando ya alguien está con la prisión encima, suele hablar, colaborar, ser un poco más presto a que se solucione el conflicto legal por el que están, ¿no? Definitivamente contribuyen, pero ojo con el abuso también de esta medida, ¿no? Por los dos lados puede haberla, ¿no? Bueno, sí, ya, solo para finalizar, tendríamos que decir que si bien el Ejecutivo tiene esa facultad de poder plantear proyectos de ley para regular esto, no necesariamente la ley es lo que va a ayudar, ¿no? Como hay otras alternativas que creo que deberían ya empezarse a tomar en cuenta, porque si bien estamos tratando de forzar para quedar bien ante la gente y de la sensación de justicia, pues va a llegar un punto en que, porque eso tiene un plazo, ¿qué va a pasar cuando el plazo se cumpla? Nos van a tener que sacar, como pasó con el caso de Ollantumala. Entonces, allí vamos a tener otro problema latente y otra conversación hay otro aspecto pendiente. que no hay que descuidar, la parte coyuntural que tenemos. Nuestro país está viviendo un momento muy difícil en la parte de la corrupción. Estamos siendo gobernados con la gran mayoría de los estados involucrados. Presidentes, casi todos nuestros presidentes están involucrados en casos de corrupción. Todo eso también se tiene que ver. Claro, mira, caso contrario a lo que pasó en Brasil. Brasil también tiene esta figura de medida preventiva, pero sin embargo, el expresidente Lula da Silva ha ido con prisión efectiva, no con prisión preventiva. Entonces su proceso ha sido rápido, se determinó que hay indicios de corrupción, entonces se sentenció y él purga condena por prisión efectiva. O sea, podría ser también otra opción. Claro, ¿no? entonces hay que ver qué tan diligente pero no es la la han puesto. fiscalía. Pareciera que esta propuesta dentro del Congreso es simplemente porque muchos de ellos están implicados y ya se les viene encima, ya está encima todo, ¿no? Todo. Ya se están identificando realmente los responsables de todo este caso de corrupción. Pero en fin, ojalá vamos a ver en adelante qué es lo que va aconteciendo, Alexandra. Vamos a ver cómo se formalizan las acusaciones, ¿no? De todas estas personas que ya están con prisión preventiva, qué tanto se demore la fiscalía y esperar que estos procesos lleguen a determinar lo que nosotros queremos, la verdad y la justicia. Yo quiero agradecerte, Alexandra, un tema bastante amplio y disculpar también, Eduardo, se nos ganó el tiempo, pero mañana vamos a volver todo el equipo para seguir conversando con más temas. Agradecerte también por tu apoyo de los miércoles o los miércoles que puedas venir para poder conversar sobre esos temas dentro que es tan importante en la parte coyuntural que vivimos. Lo mejor para ti en estos días. De igual manera, gracias por la invitación y la oportunidad.